nuestras provincias, en nuestras comunidades, hay una infinidad de historias de nuestros antepasados. Este es el caso de la provincia Los Andes, del cantón Cascachi, de la comunidad Queguaya, donde encontramos la ciudad de piedra de los señoríos aymaras. ¿Usted conocía, compadre, comadre? Pues ahora vamos a conocer la ciudad de piedra. Estamos en Queguaya, es una comunidad del municipio de Puerto Pérez, distrito subalcaldía Queguaya también, que conforman 4 comunidades: Queguaya, Isla Pariti, Isla Tirasca y Sucuto. Ya, entonces ahorita justamente estamos en un sitio arqueológico, una ciudadela prehispánica, corresponde a la época de los señoríos aymaras. Todos estos chulpares son chulpares totalmente construidos de piedra. Algunas son tumbas, por ejemplo esta torre, donde posiblemente se enterraban a personajes muy importantes, principales, o personas que tenían alguna destacada actuación más o menos. Entonces posiblemente han depositado 2 a 3 cuerpos en aquí, y también hay otras que no son torres, son más planas, y serían estas viviendas, ya, donde posiblemente habitaban en todo este espacio. Se ha llegado a contabilizar algo de 325 o 336 estructuras líticas en todo este sitio. Entonces posiblemente se estima que hubieran habitado cerca a 1000 habitantes en este sitio en la época de los señores aymaras, después de los tiwanacotas o antes de los incas. Al cruzar al lago tendríamos que hacer antes que entre el sol, y ninguna persona podía trabajar sus chacras, sus cultivos, antes de que el sol entrase. ¿Por qué? Porque los que viven aquí en estas chulpas salían después a esa hora del ingreso del sol, cuando se pone rojizo, y después era su tiempo de ellos, ¿no ve? Eso era respetado por lo menos hasta hace algunos años todavía, y hay algunas personas que todavía mantienen esta historia de respetar, por ejemplo. Y hay otras historias, por ejemplo, los abuelos en Pariti nos han contado, por ejemplo, que seguramente sería algún eclipse por ese entonces, a las 10 de la mañana. Vino la persona del Pariti a medio del lago a sacar la totora para su ganadito. Y de repente, claro, no se informábamos por entonces y se oscureció, a estas horas seguramente. Se oscureció, todos los pajaritos empezaron a cantar, y de repente unas voces de este lado, de aquí, se llama Yajancachi, se escuchó, dice, Ililo. El otro contestó del frente, Colilo, es nuestro tiempo, así. Y la persona que escuchó se asustó y se fue ni siquiera sin sacar totora. Entonces, entre esas hay otros más, por ejemplo, que estas chulpas antes, ¿quiénes la construían? Preguntábamos a los abuelas cómo construían. Así es, comadre Inés, eso es muy cierto. Por ejemplo, en Pariti, yo estaba analizando junto con los abuelos, con los mayores también. Actualmente tenemos 12 sitios sagrados donde en cada mes de noviembre hacen su huachta, la comunidad. Y estos precisamente son los cerros altos y los lugares donde ha caído el rayo exactamente. ¿Ya? Y hasta hoy en día se venera. Y también, por ejemplo, los mismos chulpares, nuestros abuelos han respetado, han cuidado incluso lo que está bajo tierra. Por ejemplo, en el caso de Pariti, sobre la cancha es la que se ha encontrado esa colección de cerámicas que vamos a ver posteriormente en Pariti. Yo recuerdo que era niño por los años 90, cuando hacía mi papá la casita, su casita actual de adobe, han sacado la tierrita y de repente se encuentran con unas piezas de cerámica, las mismas que están ahora en el museo. Y mi abuela, de cómo se enteraría, vino a todititos los regañó. ¿Qué pasa? ¿Por qué están hurgando? Esas cosas no se hurgan. Y no se hurgan. No hay que tocar. Esos chulpares no hay que entrar, no hay que acercarse, decía la abuela. Y muchos de esas generaciones que hemos escuchado a las abuelas las hemos hecho, las hemos respetado. Pero luego hay generaciones que ya no han escuchado
Y no, pues mira, a veces mucho descuido, se ha permitido vaquear, saquear por gente ajena a la comunidad, o sea, muchas, o sea, información se han llevado incluso de estos sitios, ¿no?